Buenos días, arrancamos con otro viernes IP Time. Tenemos la bienvenida para nuestro expositor, Giancarlo Costa, el moderador, IP Time Marcelo García Sellar, de manera que comenzamos la actividad. Adelante, Marcelo. Bueno, gente, buenos días. Hoy vamos a hablar de especialidades tradicionales garantizadas. Como decía alguien por ahí, un tema delicioso y picante. Así que para eso contamos con la complicidad y amabilidad de Giancarlo Costa, que va a ser nuestro anfitrión para tratar el tema hoy. Giancarlo tiene un currículum realmente impresionante, voy a tratar de resumirlo. Es abogado de Osterling, abogado diplomado con un MBA de la Universidad de Chile. Bueno, ha trabajado en el Indecopi como comisionado de la Dirección de Derecho de Autor y es profesor de posgrado en la Maestría en Dirección Estratégica de Contenidos de la Universidad de Lima y además profesor de pregrado y ha dado infinidad de talleres y ha escrito un montón de artículos y tiene una extensa carrera profesional, con lo cual es un placer, una alegría y un honor contar con Giancarlo hoy para tratar este tema. Mi querido amigo, los próximos 15-20 minutos son tuyos y después va a quedar abierto al debate como siempre ocurre en IP Time. Giancarlo. Perfecto, buenos días a todos, buenas tardes a algunos que están en otros lados, partes del mundo. Gracias al equipo de IP Time por esta amable invitación y justamente tocar un tema que es bien sensible y que está totalmente de moda, tanto en algunas partes de Latinoamérica como a nivel europeo. Bueno, el título que se propuso para esta charla fue la protección de recetas tradicionales, ¿no? Entonces, obviamente, a raíz de esta publicidad de IP Time, mucha gente me comenzó a escribir y me preguntaba, ¿cómo es posible que puedan proteger las recetas? Si yo quiero mi receta, ¿la puedo proteger? ¿Me la puedo apropiar? Le dije, no. Acá lo importante que lo vamos a desarrollar en este conversatorio es saber exactamente cuál es la finalidad de las especialidades tradicionales garantizadas, pero para hacerlo más abreviado, vamos a hacer las ETGs, porque si repito a cada rato especialidades organizadas, me tiro todos los 15 minutos y no acabamos nunca. Entonces, por ahí comencemos. Voy a leer la definición de qué es una ETG, ¿no? Lo que dice esta figura jurídica es que es un signo destinado a identificar un producto agrícola o alimenticio destinado al consumo humano que posee características específicas de otros productos agrícolas y alimenticios, debido a que ha sido producido a partir de materias primas o ingredientes tradicionales, o que es el resultado de una composición, elaboración, producción o transformación tradicional. Entonces, cuando leemos todo este concepto jurídico de lo que es una ETG, hay una palabra que es clave, que es la palabra tradicional. Y ahí viene todo un debate que se hacía, cuánto tiempo algo se puede convertir en tradicional, cuánto tiempo sería lo mínimo. En el Perú se ha tomado como un tiempo mínimo de existencia de esta receta o ingrediente tradicional, sea de 20 años. A diferencia de Europa, que ellos consideran que tiene que ser 30 años como mínimo. Es una diferencia muy importante. Algo que también es súper importante para entender este concepto o esta figura jurídica es que, a diferencia de las denominaciones de origen y a diferencia de las indicaciones geográficas, las ETGs lo que buscan es proteger el método de producción y las recetas tradicionales. Entonces, ahí hay una diferencia puntual que va a ser importante para el desarrollo de esta figura a largo plazo, claro, tanto en Perú como en la Comunidad Europea y otros países que también adopten esta figura. ¿Dónde? Sí. Esta figura jurídica, las ETGs, a la fecha que tengo conocimiento, se encuentra en la Comunidad Europea. Ellos sí tienen muchos años de protección de esta figura, pero a diferencia del sistema peruano, ellos tienen, es como un sistema de certificación. Sí, natural, sí. Es un régimen de calidad, como así le llaman ellos. Y Claro. luego tenemos Ecuador,
que en el año 2016 implementa esta figura jurídica, y Perú, a raíz de un cambio normativo en septiembre de 2018, incluye dentro de sus elementos de propiedad industrial la figura de las ETGs. Y acá quiero hacer un paréntesis súper importante, porque cuando hablamos en la Comunidad Europea, hablamos de un régimen de calidad. A diferencia del sistema peruano, que propone es que sea un elemento de propiedad industrial. Entonces, ahí viene una gran diferencia entre esos dos sistemas. Justo le comentaba antes de iniciar la charla, Beatriz, es que esta figura legal o jurídica de las ETGs, Perú lo está tratando para su beneficio. Está diseñando esta forma de protección para un beneficio propio. Es como lo dijeron en ACIPI, el Congreso dijo el director de signos distintivos, es una norma tailor-made, es a la medida. Así que es interesante que una norma que ya existía, o una forma de protección ya existía, acá en Perú lo estamos tropicalizando para tener un beneficio propio, más aún que sabemos que el Perú, a la fecha, y si ahora visto las noticias, es que el Lima está considerada como la capital gastronómica del mundo, ¿no? Varios años ha sido ya premiada por ello, así que creo que esta figura puede ser de mucha ayuda para el país. Pero ya tantos discursos, bueno, tantos contenidos, vamos a hacer algo más práctico. Cuando hablamos de ETGs, por ejemplo, hablamos del jamón serrano, que obviamente es una ETG protegida en España, y voy a leer para que vean por qué se protegería el jamón serrano. Esto dice su pliego de condiciones. Es lo que presenta un peso en sangre inferior a 9.5 kilos para los jamones con pata y de 9.2 kilos para los jamones sin pata. Aquellos cuya temperatura interior en el momento de la recepción sea superior a 3 grados Celsius. Jamones con un espesor de grasa inferior a 0,8 centímetros como mínimo, medido en el punto de convergencia del músculo vastolateral y la punta superior del hueso isquión. Punto donde termina la babilla y se encuentra con el hueso de la cadera. O aquellos en que hacer el corte en B no queden cubiertos de grasa. Entonces, cuando vamos a España, vamos a un lugar terminado y compramos el jamón serrano y encontramos un símbolo que nos da referencia, que es una ETG, estamos teniendo información de que lo que consumimos es el jamón serrano. Esa receta tradicional de este jamón producido en España. Luego, otro ejemplo que siempre se expone en los webinars que se habla sobre ETGs, es el tema de la pizza napolitana. Pues obviamente yo mañana puedo decir, oye, yo he comido pizza napolitana, pero cuando leo el pliego de condiciones, de esta ETG, veo que tiene una particularidad, y se las vuelvo a leer, pero más pequeño, ya para no ser tan larga como el jamón serrano. Es que es una pizza elaborada de una masa reposada al menos 6 horas. La cantidad de masa debe estar entre los 180 y los 250 gramos, con un espesor de 0,4 centímetros y el borde no superior a 2 centímetros, teniendo un diámetro de 35 centímetros. Eso quiere decir que yo puede ser que haya comido pizzas napolitanas en Perú o a los otros lugares donde haya viajado, pero yo podría haber pensado de que comía una pizza con ese tipo de ingredientes, pero no, puede ser que haya comido una pizza que le pusieron el nombre, pero no tenía este tipo de preparación. Luego, y también para no dejar de lado el sistema ecuatoriano, ellos tienen, por ejemplo, el ceviche de Canchalagua, que es, acá la receta tradicional está basada en un molusco, y obviamente el limón, que es el que le levanta el sabor, ¿no? Entonces, como podrán ver, las ETGs lo que pretenden es proteger un método de producción o una receta tradicional. Entonces, y lo importante es saber que cuando hablamos de tradicional, en el caso peruano, hablamos de una receta que ha tenido 20 años en el tiempo, y obviamente después va a haber un tema de cómo se va a solicitar y cómo se puede probar que una receta determinada tiene esta cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando han venido a Perú, y obviamente los peruanos sentimos una identidad muy fuerte con la gastronomía por un movimiento de algunos chefs o cocineros peruanos que impulsaron la gastronomía a nivel mundial, es que se habla del ceviche peruano, los picarones, el lomo saltado, el ají de gallina, papa a la huancaína, el rocoto relleno, indeterminada de platos que
al final, cuando vinieron muchos de ustedes a SIPI, fueron a varios restaurantes y al final ustedes podrían pensar que comieron un plato pensando que era el ceviche tradicional peruano. Pero puede ser cuando uno va a un restaurante, ve la carta, ve ceviche peruano, ceviche Nikkei, ceviche de la casa y varias variedades. Entonces, al final, la finalidad también de estas ETGs es tener la información, te transmite la información de poder saber si es que estás consumiendo una receta tradicional. Entonces, el Perú, por varios años, y este movimiento gastronómico en el Perú, creería que comienza con una persona que se llama Gastón Acurio, que es un cocinero, que fue la persona que, si estuvieron en ASIPI, dio unas palabras en la inauguración, que ocasionó todo este movimiento con un programa de televisión, visitando varios lugares del Perú, buscando recetas tradicionales, y obviamente tiene varios programas grabados, y más o menos busca la identidad del peruano en relación a la gastronomía. Entonces, luego se hizo una feria gigante que se llamaba Mistura, que abarcaba, al comienzo fue pequeña, pero luego con el tiempo fue creciendo, que hasta la ciudad colapsaba de tráfico porque todo el mundo quería asistir a esta feria, que consistía en agrupar a varios restaurantes a nivel nacional para que pudieran vender porciones pequeñas a costos más bajos y los asistentes puedan probarlo sin ningún problema. Entonces, la movida gastronómica en el Perú ha sido, es y será súper importante, y ahí es donde cuando ya el Estado toma una participación mucho más activa y trata de gestionar el tema de las ETGs. A diferencia del sistema europeo, las ETGs en el Perú serían de titularidad del Estado peruano y estarían bajo la competencia del INDECOPI, dentro del INDECOPI de la Dirección de Signos Distintivos. Entonces, ahí hay algo muy importante porque ya el Estado toma participación en esta figura jurídica para buscar su protección. En este reglamento que fue publicado en enero, creo, febrero, ya se hablaba se lanza para los comentarios de la industria para que generen comentarios o discusiones o aportes, ¿no? Entonces, en base a eso, este proyecto de reglamento lo que quiere es establecer pautas determinadas y, por ejemplo, señala que pueden ser ETGs en el Perú, platos preparados, cervezas, chocolate y productos derivados, productos de pastelería, panadería y repostería, bebidas a base de extractos de plantas, quesos y productos lácteos, bebidas alcohólicas y cócteles, ahí estaría, por ejemplo, el pisco sour, frutas y frutos comestibles, hortalizas, legumbres, raíces y tubérculos. Entonces, como podrán ver, el margen de protección de este ETG es bien amplio. Es bien amplio y ahí viene una tarea complicada por la autoridad que está tratando de fomentar esta protección, es que las ETGs no lleguen a tener un choque, por llamarlo así, coloquialmente, con las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Ahí es uno de los temas mucho más controversiales del tema. Y otro tema también que es súper controversial va a ser el tema de la observancia. Antes de llegar al tema de la observancia, el tema general es que la solicitud la puede presentar cualquier persona. Puede ser de oficio o cualquier persona y tiene que probar estos 20 años de uso continuo, ¿no? En el tiempo. Luego de ello, se publica en la Gaceta Electrónica para que terceras personas puedan oponerse y luego después eso se otorga. Luego de que se otorga, a diferencia de las denominaciones de origen en el Perú, en las ETGs no vas a requerir solicitar o autorizar el uso, o solicitar la autorización del uso. Entonces, lo único que te generaría es que si tú tienes un restaurante o un pequeño negocio de comidas, es que si en tu carta vas a preparar un plato que tiene una ETG, es que le pongas el símbolo correspondiente. Entonces, la observancia va a hacer que la autoridad va a tener que verificar que en los restaurantes donde se indican en las cartas que se usa el símbolo CTG, se cumpla con el pliego de condiciones. Para los que no están familiarizados con el tema de pliego de condiciones, en el caso de las patentes, el pliego de reivindicaciones, el pliego de condiciones viene a ser como que el detalle de lo que se va a proteger. En este campo, la norma establece lo siguiente.
El pliego de condiciones sería el nombre que se necesita registrar. Obviamente, en el caso como el jamón serrano, acá podría decir ceviche peruano, o el picarón limeño, o el queso helado arequipeño. Los elementos esenciales que establecen el carácter tradicional del producto, una descripción del producto, que incluye, acá viene la parte técnica, ¿no? Principales características físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas u otras que correspondan, que le confieran su carácter específico, y una descripción del método de producción que se adopte en los productos, que incluya, según sea el caso, la naturaleza y característica de las materias primas o ingredientes que se utilicen, así como el método de elaboración completo. Entonces, ahí viene todo ¿qué es lo que se va a proteger? Es lo que yo les quería decir con el tema del pliego de condiciones, ¿no? Como el pliego de reivindicaciones es la patente, se protege lo que se establece en el pliego de reivindicaciones. En el caso de las ETG va a ser el pliego de condiciones. Y finalmente, ya para entrar, ya estoy llegando a mi, así que Marcelo, tranquilo, me quedan 2 minutos aún, para llegar a los 20 minutos. Perdón. Entonces, vuelvo. Entonces, las ETGs, si uno los ve desde un análisis social o económico, lo que te va a permitir son ciertos puntos. Uno es que ya vas a poder mantener o vas a poder determinar cuáles serían las recetas tradicionales de determinados platos. Entonces, lo vas a mantener en el tiempo y vas a evitar que se pueda perder dicha cultura. Punto número 2, aunque justo lo hablaba también con Beatriz al comienzo, es que genera un tipo de exclusividad, porque al final la propiedad industrial, que es el sistema que está siguiendo el Perú, genera una titularidad, una exclusividad ante terceros de poder utilizarlo sin indicar correctamente si es una ETG o no. Luego tenemos un tema de diferenciación en el mercado, que va a generar de que cuando uno vaya a un restaurante o no, en la carta pueda saber cuándo consume un plato protegido por la ETG y cuándo no. Y un tema mucho más social es que esto va a poder generar un desarrollo en determinados lugares. Y con esto ya concluyo, porque imagínense que el tema de las ETG se comienza a proteger a nivel mundial y, por ejemplo, usamos el tema del ceviche peruano, por ejemplo, el limón, el tipo de pescado, la cebolla que se utiliza para preparar este producto, esta receta tradicional, para que se pueda vender este producto en la Argentina, en Chile, en Brasil, Estados Unidos, en la Comunidad Europea, tendría que importarse esos productos para que sean preparados en esos restaurantes peruanos afuera. Entonces, eso genera un desarrollo económico y social en varias regiones podría generar en varias regiones del país, ¿no? Y creo que después de esto, creo que van a haber más preguntas que respuestas, así que gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Sí, tema ciertamente muy interesante porque evidentemente esto tiene impacto sobre temas de economías regionales, sobre culturas de grupos y pueblos originarios, entonces tiene también un matiz, como vos decías, social, cultural y seguramente como es una figura relativamente nueva en cuanto a su difusión, seguramente vamos a tener más preguntas que respuestas. Pero para eso estamos acá. O sea, aunque no tengamos las respuestas, por lo menos compartimos las preguntas. Fabricio tiene una pregunta y después Silvina Vila tiene otra. Fabri. Y muchas gracias, Marcelo. Bueno, en primer lugar, felicitar a Giancarlo, muy interesante la exposición. La duda que me quedó es, así como habías hablado de que hay todo un pliego, digamos, reivindicatorio, ¿no? Para determinar el alcance de qué es lo que se protege, me queda la duda si la ETG también protege el nombre del producto o podría yo, digamos, utilizar el mismo procedimiento pero cambiar el nombre. Entonces no hay infracción, ¿no? O sea, esa es mi duda. ¿Hablamos también de protección del nombre o hablamos de protección del proceso de elaboración? Gracias. Dale, Fabricio. No, el nombre no se protege. Lo que se protege es la receta tradicional y el método de producción. Si yo mañana, imaginemos que mañana la ETG sería ceviche peruano y yo preparo en mi restaurante ceviche peruano, pero no le pongo al costado la mención ETG o el símbolo ETG, no hay ningún tipo de problema. Porque al final lo que entiendo por esta figura es transmitir la información, ¿no? Si yo mañana voy a un restaurante y pido un plato y veo que sale el símbolo ETG,
ese símbolo me va a transmitir a mí que ese producto ha sido preparado por una receta tradicional. Nada más. O sea, perdón, la duda que me queda es, en los casos que habías mencionado del jamón serrano y de la pizza napolitana, yo creo que, a ver, si bien yo no estoy usando el proceso, pero si yo, digamos, ofrezco como jamón serrano y pizza napolitana, por más que el procedimiento sea otro, de alguna manera como que me estoy aprovechando, quieras o no, del producto al hacer mención del nombre. Por eso nomás iba mi pregunta en lo vinculado al nombre, que creería que debería haber algún tipo de vínculo, porque finalmente lo que el usuario identifica más que nada es el nombre antes que el proceso de elaboración del producto. Nada más. No, en el tema de las CTGs no hay protección sobre los nombres, ¿no? Pero imagínate, si mañana tienes, por ejemplo, usando el tema del ceviche peruano, si lo aterrizamos a un tema marcario, estaríamos ante un símbolo de falta de identidad hasta descriptivo, ¿no? Que no podría apropiarse una sola persona, ¿no? Ahí es que esos son temas grises que permiten analizar esta figura completa, ¿no? Porque el concepto de las CTGs es súper interesante, pero el problema grave va a ser el tema de la observancia. Bueno, Silvina, les digo, hay una cantidad de preguntas y comentarios, el chat es una tormenta de ideas al lado de que corren paralelo. Pero vamos a tratar, si todos son breves, por ahí podemos meter todos los comentarios. Silvina. Bueno, muchas gracias Marcelo, gracias Giancarlo, fue muy claro y realmente es muy interesante. Uno se le viene muchos casos a la mente de también nuestros, por ejemplo, uruguayos, si podríamos o no aplicarlo. Y en realidad yo quiero ser breve porque me interesa que el resto también participe, pero simplemente una consulta, ¿cómo lo diferenciaríamos esta protección de TG con una marca de certificación, por ejemplo? Es una buena pregunta. La diferencia primaria en el tema jurídico es que la ETG sería titular del Estado, en el caso peruano, y la marca de certificación es de la parte privada, ¿no? O el titular de la marca de certificación. Es la diferencia en el sistema peruano y en el sistema europeo. Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Va a depender de cada país, ¿no? Mucho de cada país el interés, si es que para un país determinado la gastronomía que genera un impacto turístico, económico, social, desarrollo social, es importante. Yo creo que la figura que está adoptando el Perú es interesante, pero si para el Estado no es de interés por el momento o no lo es, creo que la figura europea sería la más correcta. Sigue, para que no se me pongan todos impacientes. Sigue Juan Astudillo, y después Lilia, te vas preparando, pues te toca a vos. Juan. Bueno, saludos a todos desde Caracas. A mí me genera una inquietud el concepto de lo tradicional, ¿no? Es decir, hay varias cosas que podríamos hablar, pero esa fue mi pregunta y me quiero limitar a eso. Usted habla solo de que se tiene que probar, según lo que se propone en el Perú, 20 años, que tenga una existencia de 20 años. Eso es lo que se está proponiendo, no hay que demostrar otro tipo de vínculo con elementos tradicionales o algo así, basta solo la mera existencia de la receta durante ese periodo de tiempo, hace falta que se transmita. Es decir, ¿cuáles son los criterios que están manejando para definir lo tradicional en este contexto? Mira, lo que se está manejando es demostrar el uso, que demuestra que se ha elaborado en el mercado durante este tiempo de 20 años, al menos 20 años. Claro, puede ser que pueda ser transmitido de generaciones en generaciones, ¿no? Pero sí solamente se maneja el periodo de 20 años, y es el uso, que se demuestre el uso. Y algo súper importante, Juan, es que esto va a permitir proteger lo que ya existe, pero también va a permitir proteger lo que va a existir. Bien, seguimos con Lilia. Hola, ¿qué tal? Lilia Rosales, soy peruana, pero vivo en la Argentina. Giancarlo, consulta, porque el gobierno peruano sería el que aceptaría los registros de estas ETG que las harían las comunidades o los pueblos, y después van a conceder licencias para uso en el extranjero, por ejemplo. ¿Esa es la idea? Mira, en primer lugar, las ETG las puede solicitar
cualquier persona y también pueden ser solicitadas de oficio. Lo que yo tengo conocimiento es que ya existen varias solicitudes pendientes a que se apruebe el reglamento para ya ingresarlas a la Comisión, a la Dirección de Signos Distintivos. Y luego es que el problema es que las ETGs no están reguladas en todo el mundo. Está en Perú, la Comunidad Europea no tiene el mismo sistema, pero también en Europa cualquiera puede ir a pedir una ETG. El tema es que si es que el Perú implementa el reglamento y tenemos las ETGs registradas en el Perú, va a poder ir a la Comunidad Europea y poder solicitar como país las ETGs y que ya en Europa se pueda permitir la observancia, ¿no? Vos sabés que el comentario de Lila, no quiero interferir con el debate, pero es muy interesante porque sobre todo cuando vos tenés comunidades como la peruana, que tiene fuertes representaciones en otros países, es un tema interesante, ver qué pasa con las ETG cuando vos tenés una colectividad afincada en un país que puede reproducir ese método de producción de preparación de un plato determinado. Con lo cual, en principio, si vos no tenés un tratado internacional que contenga eso, claro, por fuera de los límites, cualquiera puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Que justamente este reglamento ha sido trabajado y cuando se publicó para los comentarios tuvo una fuerte acogida porque sé que el Indecopi ha trabajado de la mano con grupos importantes que se dedican al rubro gastronómico. Entonces, a través de Gastón Acurio, entendería, lo que se generaría es que muchos restaurantes peruanos a nivel mundial, si bien no tienen el tema de la observancia, lo utilizarían. Ah, ok. Bien ahí. Bueno, Rafa, discúlpame, te tocaba a vos e interferí yo. Todo tuyo la palabra. Gracias. No te estamos escuchando. Silenciado. Ahí. Estamos escuchando una sierra, pero no lo escuchamos a Rafa. ¿Ya me escucho? Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, saludos desde México. Y yo quería preguntar si aquí en el Estado mexicano hay alguna forma de proteger así igualmente con el sello ETG, porque yo tengo un producto que es un dulce tradicional de piñón, que lo ha hecho mi familia por más de 30, 40 años, y quiero protegerlo. A mí me han dicho, me he asesorado, y me han dicho que con que firmen las personas que igualmente lo elaboran un contrato de confidencialidad para que no puedan, pues, ahora sí que robarme mi receta, ¿no? Esa es mi duda, si puedo yo conseguir ese sello ETG desde acá de México. Lo que sucede, Rafa, es que en el tema de las ETGs, asumo que sí, en México aún no está esa figura legal, en Perú sí, pero lamentablemente esta receta tendría que tener algún tipo de ingrediente o receta tradicional que puedas probarlo en al menos 20 años, ¿no? Si lo puedes probar, no hay ningún problema, puedes presentar la solicitud. Ok, muy bien. Pero como lo dije al comienzo, hay que tener cuidado porque a la fecha esta nueva figura legal no está presente en varios países. Entonces, tú al solicitar el pliego de condiciones, como pasa en las patentes, ¿no? Lo vas a trasladar al dominio público. Y si ya con eso no podrías protegerlo como secreto industrial. Exactamente. Hay que tener cuidado con eso. Vale. Y yo, Rafa, que en el tema de las ETGs, acuérdate, si tú la pides acá en Perú, la titularidad va a ser el Estado, no va a ser tuya. Claro. Ok. Tremendo punto ese, ¿eh? Sí. Ok, muy bien. Gracias, ¿eh? De nada. Ana María, te escuchamos con mucho interés. ¿Estás muteada? Sí. Ahora bueno, sí. muchas gracias, muchas gracias. Yo soy peruana, pero vivo en Alemania. He cogido un poco avanzada la presentación, pero muchas gracias. El tema me interesa bastante. Es un tema que además pues lo impulsé desde el Indecopi de Perú. No exactamente con la figura con la que salió aprobado finalmente primero en el decreto legislativo y ahora en este proyecto de ley, sino un poco porque en el decreto legislativo peruano
y en eso también de alguna manera hacer un comentario a lo que se acaba de preguntar sobre México, es que en el Perú está pensado para proteger las especialidades tradicionales peruanas, porque evidentemente el Indecopi no tiene la capacidad para demostrar, bueno, ya es solo para poder categorizar a una especialidad tradicional garantizada, ¿no? El Indecopi es una oficina de propiedad industrial y aquí entran en juego muchas más consideraciones que meramente las de propiedad industrial. Y entonces, menos aún el caso que se ha preguntado de México. O sea, no está pensado para proteger especialidades de afuera, sino las nacionales. Y la idea, y por la cual yo impulsé y trabajé bastante, era porque una realidad que está pasando es que, bueno, muchos lo saben, sobre todo en la región, que la gastronomía peruana en los últimos 20 años ha obtenido un reconocimiento internacional, regional e internacional, ¿no? Cosa que no era por lo menos así en esa magnitud antes. Y lo que está pasando en países vecinos, y no solamente en países vecinos, sino que hay ceviche, y hay ceviche de miles de formas, ¿no? Y hay unos con mucha tradición, como en Ecuador, etcétera, pero son una cosa muy diferente del ceviche peruano. Y el problema, digamos, que yo percibía y que así lo transmitía a las autoridades de Indecopi, es que pues se está perdiendo el hecho, o sea, cada quien puede cocinar y puede hacer pues lo que quiera, ¿no? Y tampoco le podemos obligar que no llamen a algo ceviche. Pero lo que yo veía con preocupación es que aquello que se identifica como peruano y que se le está denominando ceviche, al final puede ser cualquier otra cosa, pero se le asocia con el nombre de Perú. Y entonces veía esta figura como fue inicialmente, y así está concebida en Europa, como una forma de proteger la autoría, no como una forma de crear barreras para que la gente pueda seguir innovando, seguir haciendo el ceviche como lo quiera hacer, o el suspiro a la limeña, etc. Y ese es un problema, digamos, actualmente en la legislación peruana, en primer lugar porque se ha hecho como un derecho de propiedad industrial, con una exclusividad que no se ha hecho en Europa. En Europa no es un derecho de propiedad industrial y tampoco lo ve la oficina de propiedad industrial, ¿no? Sino lo ve agricultura. Digamos, eso es por una tradición que nosotros también vemos denominaciones de origen, etcétera, y también ahora indicaciones geográficas. Pero a lo que voy es que esta es una figura que nace con la idea, por lo menos así fue concebida, sobre todo para que se reconozca la autoría peruana de ciertos platos con tradición, donde se demuestre que evidentemente se hace de una forma determinada y que todo el mundo está en la libertad de hacer en sus casas o en los restaurantes como quieran, pero que quede claro que el ceviche protegido por la ETG o el suspiro a la limeña o la causa, etcétera, si se quiere poner consignar que es una ETG peruana, tiene que tener lo que dice el pliego, ¿no? Y que quede, digamos, claro que ese es originalmente. Digamos, esa fue la idea inicial y que luego ha salido de una forma diferente y yo lo sé porque en ese momento me consultaron, todo el problema de la observancia, que no hay tiempo, y también ya quiero terminar, todo el problema de la observancia nace por el hecho de tener alguna forma, alguna medida de poder proteger esto, ¿no? Y ahí comienzan una serie de distorsiones y problemas que vamos a ver luego en la práctica. Quiero dejarlo allí porque sé que hay todavía muchas otras personas y agradezco la oportunidad para hacer comentarios. No, gracias. Súper interesante lo que comentaste. Después yo te quiero hacer una pregunta a vos sobre un concepto que usaste, pero Giancarlo. No, al contrario. Qué gusto escuchar a Ana María Pacón. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en Indecopi y sé que es un referente en el país de la propiedad intelectual en general, así que qué gusto tenerla acá en el IP Time. Y bueno, sí,
Justamente al comienzo de la charla comentamos que la diferencia entre el sistema europeo y el sistema peruano, ¿no? Justo comentamos que Perú lo que ha generado es adaptar esta figura legal a su conveniencia. Y sí es cierto que el tema de la observancia, en base a lo que señalas, va a ser lo más complicado, ¿no? Va a ser bien complicado. Sí. Yo solamente, Ana María, me quería subir muy brevemente, si querés hacer también un comentario breve. Es interesante cómo se filtra en esta cuestión el concepto de autoría, como lo usaste vos. Entonces me gustaría si podés hacer una breve precisión sobre eso, porque nosotros la palabra autoría la tenemos siempre en nuestro mindset, siempre está asociado a otro tipo de conceptos. Y ahora vos lo filtraste acá. Y el otro tema que me parece interesante, y después José Roberto, te voy a dar la palabra, no me estoy olvidando de vos. El otro tema interesante es que en el planteo que vos hacías, si es que no entendí mal, pareciera que el tema de la CTG en la mirada europea está más cercano a un tema regulatorio sobre y de lealtad comercial, explicando que un plato para recibir determinada denominación tiene que tener determinadas características como, no sé, una regulación alimentaria de cualquier país, como el Codex Alimentarius o el Código Alimentario Argentino, por ejemplo, en nuestro caso. Eso, que si nos podés ampliar muy brevemente sobre estos dos conceptos. Bueno, con relación al primero, y pues evidentemente no he utilizado autoría en el sentido de derecho de autor, sino en el caso, esta figura tiene también un antecedente, y es el caso de Japón, ¿no? Cuando el sushi japonés comienza a expandirse por todo el mundo, en Japón hay una preocupación porque a nivel internacional hay varios casos donde pues, el sushi no se prepara de la forma como tradicionalmente se prepara en Japón. Y entonces allí surge la idea de hacer una especie, en el fondo, de una marca de certificación, pero una marca de certificación que vaya más allá de las fronteras japonesas. Porque para poder hacer el sushi se tienen que usar determinados cuchillos, no se pueden mezclar unas tablas especiales, etcétera, que eso va a tener una repercusión luego en que pues, el pescado no se malogre en un periodo de tiempo, etcétera, ¿no? Y eso estaba pasando a nivel internacional, y por eso es que Japón veía con preocupación, porque entonces iban a asociar el hecho de que a alguien le hubiese caído mal el sushi con Japón, ¿no? Entonces, por eso es que nace esta idea que es muy similar a una marca de certificación en diferentes países. La idea con la cual, digamos, que yo promoví era una cosa similar, en el sentido de que hay una serie de platos que se pueden demostrar, o que se tiene que demostrar, además, por material histórico que exista, por crónicas, etcétera, de que en el Perú se vienen practicando, se vienen realizando de una forma determinada, y que en el transcurso del tiempo ha llevado, y esto de la mano, evidentemente, de este auge de la gastronomía peruana y de la internacionalización de la gastronomía peruana. Pero esto ha llevado a que en muchos países se comiencen a hacer, pues, como decía, el ceviche, el pollo a la brasa, la causa, una serie pero donde hay un gran cambio en cuanto a la receta tradicional. Por ejemplo, tradicionalmente un ceviche no se mezcla con frutas. O sea, evidentemente, pues uno si lo quiere lo puede hacer, evidentemente, pero el ceviche tradicional no va con mango, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea, digamos, que a mí me parecía interesante, era que de alguna manera se documentara a través de esta figura jurídica la forma tradicional, y se respetara y de alguna manera se conservara esta forma tradicional de producir un plato, unos platos de Perú, ¿no? Y así, en ese sentido, es que me refiero a la autoría,
Y la segunda pregunta, con respecto a la observancia, era, ¿verdad? No, era el tema de la mirada europea, si se acerca más a un tema más regulatorio de aprobación de alimentos, esa mirada que vos decías que estaba dentro del mundo de agricultura. No es, bueno, está sonaba una cosa así. No, está dentro de, son los ministerios de Agricultura o los departamentos correspondientes a Agricultura los que se encargan, en España, en Italia, etcétera, los que se encargan de dar las ETGs nacionales, ¿no? Y en Europa, en la Comisión Europea, es la Dirección de Agricultura, tienen dentro de ellos. Pero no es tanto un tema de regulación en cuanto a controlar la forma en que se haga la pizza o el jamón, los ejemplos que había puesto Giancarlo, sino también la idea es esta de preservar la tradicionalidad, más que un control de la misma. Bárbaro, muchas gracias. José, tu turno, querido. Avanti. Bueno, muchas gracias, Giancarlo, por la exposición, a Ana María también por los comentarios que nos aclaran también el tema, porque definitivamente es un aspecto muy novedoso. Yo quería, bueno, ahorita que acá es festivo en Colombia, y hace poquito desayuné, pero con todos estos platos ya me dio hambre por acá, y quería solamente hacer un comentario de logística. Si pueden compartirnos acá en el chat todas las, pues digamos, la información que ustedes quieran respecto a este tema, porque esto después Beatriz con mucho gusto y mucha logística acá que se ha encargado con mucha dedicación de hacer este blogspot, y nos ha ayudado a poner todo este tema de lo que se pone en el contenido del chat, que es muy útil para posterior consulta. Entonces quería pedirles si de pronto también pueden añadir la información de estos proyectos, de lo que está aprobado y de las iniciativas, así como Simona lo compartió. Lo segundo que quería compartirles es un comentario ya en cuanto a derecho de autor. Creo que la discusión ya respecto a este tema ya es pacífica. De pronto, tal vez de los últimos fallos así relevantes era el tema en cuanto a protección de recetas, era el tema del sabor de un queso, que llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que era un caso en Holanda. Después se consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se confirmó pues que pues el principio general, que pues esto no se podía proteger porque casi que era una idea, no había una fijación, no había una expresión. Eso es lo que me acuerdo, lo último que ha pasado en derecho de autor, como para hablar un poco de ese tema. Y la pregunta ya que quería hacerle a Giancarlo es si tú consideras que a nivel andino, a nivel de los países de la comunidad andina, sería conveniente más adelante incluso llegar a aprobar una propuesta o una iniciativa en tal sentido a nivel andino, o si sería inconveniente. No sé cómo verías tú ese tema ya, porque internacionalmente se parece complicado, pero a nivel andino no sé si verías conveniente una propuesta en tal sentido. Mira, utilizando el ejemplo de Ana María, va a ser complicado, yo creo. ¿Por qué? Porque, como dijo el ejemplo del ceviche, ¿no? Hay ceviche peruano, ceviche ecuatoriano, hay ceviche colombiano, panameño, y en cualquier país que tenga costa y tenga recursos hidrobiológicos va a haber un tipo de ceviche. Entonces, poder consensuar lo veo complicado. Lo veo bien complicado, pero yo creo que al final, en este lado del mundo, la riqueza de los países en el tema tradicional, histórico, va a generar que de alguna forma algunos países más que otros tengan el interés de proteger esa tradición, ¿no? En base a las recetas. Entonces, creo que por ahí va el tema, y sé que Colombia está súper interesado en el tema. Esperemos que más países de la región se sumen, porque al final de cuentas... Acá tal vez un comentario así breve de lo último que yo vi, ya un tema gastronómico en Colombia que pasó, fue ya en denominación de origen, la protección del cangrejo de San Andrés, cangrejo negro de San Andrés. No sé si lo han oído, pero es un tema interesante que, bueno, no hay tiempo, pero se los dejo ahí se los voy a mandar por el chat por si les interesa. No, manda muestras para probar. Bueno, tenemos, en orden, vayan preparándose. Janet, salís ahora a la cancha, después vuelve Lilia con un comentario muy breve que me pareció muy jugoso, y después el querido Carlos Mazal, que está ahí en las gateras ya listo para salir en cualquier momento.
Janet. Hola, Janet. Ya, listo. Ah, no, ¿Me y escuchan? después de Janet, tienen razón, me olvidé Gustavo Schott, te había prometido la palabra, así que le cedemos primero Janet, después Gustavo y después seguimos con Lilia. Sí, Janet. Buenos días. Yo les, eh, yo les doy un saludo de parte de Ecuador. Es muy interesante el tema. Quiero hacer una preguntita. Aquí nosotros vamos a hacer este reconocimiento en provincias donde hacen dulces, platos típicos, pero la pregunta es, ¿qué reconocimiento ustedes le van a dar? Si van a dar un título a todos los productores y fabricantes de esta agrupación, o se les va a dar un certificado. Además, quería añadir que cómo va a ser esta exhibición en rótulos, ¿no? Les hablaba de que, por ejemplo, cuando nosotros pasamos, no sé si conocen Baños, bueno, a provincias, hay una calle entera llena de melcochas, por ejemplo, y todos hacen las melcochas. Entonces uno no sabe en dónde comprarlas, ¿no? Porque todos de las veredas, pues están todos haciendo la melcocha en el palo, ¿no? Y la doblan y todo. Pero ¿cuál sería la exhibición como para nosotros entender de que, no, tengo que ir a la que dice ETG, donde está un sello, un distintivo, donde tenemos que mejor adquirir en donde dice ETG y no en la otra que no tiene el condimento exquisito tradicional? Otra cosa, el Ministerio de Cultura de aquí de Ecuador, por ejemplo, el día lunes reconoció al tigrillo, que es un majado de verde que, claro, lo reconoce como parte cultural inmaterial, pero pero él le hace a la provincia de Zaruma, no obviamente a un productor o a varios productores. Claro que esa no es su competencia, pero él lo reconoció como patrimonio. Eso les quería contar. Otra cosa también, que no todos los platos típicos ni dulces van a ser registrables, porque hablando del tigrillo, pues es un verde majado donde se puede poner cualquier tipo de queso, cebolla y adicional un chicharrón o carne. Entonces, por ejemplo, ese no sería una ETG. Eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Acá en Buenos Aires es el mediodía y yo escucho hablar de comida y realmente ya se me está poniendo intenso el asunto. Gustavo Schatz. Gracias, Marcelo, gracias a todos. Aprovecho y reúno dos en una. La primera era si es necesario en Perú y que pasa también en la Unión Europea, constituir un consorcio de administración como en las IG y las denominaciones de origen, y si es necesario pertenecer a ese consorcio. Y la otra es si han visto que ya se haya incluido este tema en alguna negociación de tratado de libre comercio, bueno, o es una expectativa, por lo menos de Perú, de incluirlo en las próximas tratados de libre comercio para darle ese enforcement o esa validez internacional a este tipo de derechos. Gracias. Bueno, Gustavo, de lo que tengo entendido, aún no es recién desde 2018 se hace este reconocimiento en la norma interna, así que yo que sepa no forma parte aún de una negociación, pero entendería que por el enfoque que le está dando el Estado peruano, tendría que serlo, porque en el caso del Pisco, que es una nación de origen, fue uno de los puntos de negociación de varios tratados, ¿no? El tema del reconocimiento de la nación de origen, así que creo que la ETG no sería la excepción. Lilia. ¿Qué tal? Yo le comentaba a Marcelo
si tienen pensado relacionar la ETG peruana con la marca Perú, si está en el proyecto, porque en realidad la marca Perú se ha posicionado muchísimo y hacer el vínculo sería lo ideal, por lo que hablábamos de que no van a poder regularlo. Es que esa es una muy buena pregunta, más que legal, un tema más comercial, ¿no? En el tema de la marca Perú, la titularidad de la marca la tiene el Ministerio de Comercio Exterior, que es, perdón, sí, Micetur, de Turismo, perdón. Y luego, obviamente, este ministerio, creo que a lo largo del tiempo, mediante PROMPERÚ, ha hecho un trabajo buenísimo a nivel internacional de posicionar la gastronomía. Entonces, yo sí creo de que el ministerio sí podía hacer como un co-branding, para llamarlo así, entre una marca y una ETG, porque así como por los ejemplos que decía Ana María y en general la duda que se hace, ¿no? Lo que comentaba Janet, ¿no? ¿Cómo puede generar esa relación entre un país y que no genere el tema de lo que pasó en Japón, ¿no? Con el tema del maqui, de que un uso inadecuado de una receta puede generar un impacto en la reputación de una ETG, ¿no? Si mal no recuerdo, Carlos, es tu turno. Gracias por la paciencia. No, espero que me escuchen. Lamento muchísimo haber llegado un poco tarde y si mi pregunta ya está respondida, simplemente díganme, ya está, y después lo veo con Beatriz de alguna manera. Pero sí recuerdo como OMPI haber ido a Lima, haber conversado de estos temas, Giancarlo, con el entonces ministro José Luis Silva Martínez, que además tiene un laboratorio de productos naturales, en fin. Pero lo había enfocado más porque habiendo vivido en Perú, yo quería estaba dispuesto a pagar un plus. Si el rocoto que yo comía en Madrid era de Perú y si la papa amarilla era... Es decir, no lo vi tanto desde el punto de vista de la receta, aunque obviamente ahora sí. Es decir, porque la idea era cómo generar más exportaciones peruanas, ¿no? Porque hay lo mismo que restaurantes de sushi, los mismos lo hablamos con Japón, porque la mayoría de los restaurantes de sushi en el mundo son chinos y son de una calidad intermedia. Y hablamos de certificación. Entonces ahí me quedé. No sé cuánto más se ha avanzado y quizás ya lo hayan tocado, pero muchas gracias. No, gracias, Carlos. No, sí, en general esa es la idea de impulsar este ETG versión peruana, ¿no? Es generar que los restaurantes peruanos que están a nivel mundial puedan importar los insumos, ¿no? Y preparar recetas tradicionales y con eso generar un desarrollo económico-social en varias regiones del país. Así es. Creo que sí. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Lo bueno de esta mecánica es que uno se va cruzando con amigos, encuentra caras que hace un montón que no veía y es una forma de estar todos juntitos. Pablo, querido amigo, te toca a ti. Avanti. Gracias, mi estimado Marcelo. Una felicitación por este conversatorio realmente muy interesante. He estado con problemas de conexión y no he podido escuchar todo lo que se ha podido decir. En todo caso, yo quería escuchar tu opinión, Juan Carlos, bueno, o de las personas que están aquí. Básicamente, en aquello relacionado con los mecanismos de control que se pueden dar respecto del efectivo cumplimiento de esas recetas que un plato protegido por una ETG tendría, ¿no? ¿Cómo se lograría que una autoridad de control de un país X pueda controlar que un plato anunciado como una ETG, por ejemplo, en un restaurante, en efecto cumpla con esos condicionamientos o con esas recetas pues, tradicionales que estarían detrás de esta ETG? Si es que realmente lo que te sirven es la versión final del plato que vas a consumir y finalmente vas a tener un sabor que eventualmente no necesariamente se compadece idénticamente con el sabor de otro plato que estaría protegido con la misma ETG. Entonces, ¿cómo se considera que desde la perspectiva ya de la autoridad de control se puede hacer un cumplimiento, una verificación de cumplimiento de esto? Gracias, Pablo. Mira, justamente es lo que hemos estado conversando, que el tema de la observancia va a ser muy, muy complicada. Porque la dirección de signos distintivos solamente va a tener el tema de las ETGs, va a tener el tema de las marcas de productos, servicios, más un tema de la piratería,
y es un mundo muy amplio. Y manos es lo que menos hay, recursos es lo que menos tiene el Estado, ¿no? Una idea que se me ocurre para poder hacer una observancia mucho más, que tenga mucho más alcance, vas a tener que hacer que tipo el grupo de cocineros o de chefs que maneja Gastón Acurio, que generen tipo una autoobservancia, ¿no? De tratar de generar una asociación que las personas que se unan a este grupo gastronómico pueda concientizar a los dueños de estos negocios a cumplir la normativa, ¿no? Porque si dejamos solamente el camino solo al Indecopi, lo veo muy, muy complicado. Porque obviamente en el Perú hay una cantidad, claro, antes de la pandemia, hay una cantidad de restaurantes que se abrían mensuales. Entonces, el control va a ser súper complicado, ¿no? Súper complicado. Sí, ahí vos sabés que me parece que sale una punta interesante. Nosotros la cultura latina, que es tributaria, la cultura jurídica latina, tributaria del derecho continental europeo, nos hace pensar siempre en normativas, capas de regulación y organismos de aplicación de esas normas. Y por ahí, en algunos casos, me parece que no está mal caminar el camino de la autorregulación. Me parece que puede ser una variante interesante. No lo digo como una toma de partido personal, porque la verdad que no tuve tiempo de digerir mucho el tema, pero ciertamente hay muchas cuestiones donde el mecanismo de autorregulación funcionó muy bien, como por ejemplo en publicidad. Así que nos quedan 3 minutos. Ahora o nunca. El que pida la palabra la tiene. Y si no, lo dejamos a Giancarlo para que haga como un cierre. Giancarlo, tenés que hacer un cierre. Perfecto. Todos estos 3 minutos son todos tuyos. Si los hubiera tenido al comienzo, hubiera sido mejor, Marcelo. Mentira. No, pero podés brillar ahora. Perfecto. Bueno, en verdad, este tema, al ser uno de los pioneros en el tema de esta protección en el Perú, yo sé que, como lo comentó Ana María, comenzó diseñado de una forma, acabó en otra, pero lo importante es que se está haciendo algo. Yo lo veo de esa forma y sé que el Estado, al tratar de participar de algo, de que estaba un poco alejado, que a raíz de este movimiento gastronómico por parte de los privados se generó a nivel mundial, y el Estado toma una participación determinada, ¿no? No sé si sea la correcta o no, ya el tiempo lo dirá, pero sí creo que mediante el comentario que hizo Lilia, ¿no? El tema de la marca Perú, mediante PROMPERÚ, por Mincetur, esos espacios que se generan, ferias internacionales, puede generar una visibilidad distinta a los platos tradicionales peruanos protegidos por estas ETGs, y generar, que creo que es lo más importante al final, mediante tener un elemento de propiedad industrial, es un tema de exclusividad, un tema de diferenciación, y más aún, ¿no? Que eso pueda retribuir en ciertos lugares del país, en comunidades campesinas, que puedan desarrollar productos que puedan ser exportados, y por ende poder tener un beneficio económico y un desarrollo económico también en estas regiones que a veces en el país, y en varios países de Latinoamérica, están un poco olvidados, ¿no? Creo que sería como mi cierre. Bueno, desde ya, en nombre de todos los que empezamos esta locura que se llama IP Time, te queremos agradecer la buena predisposición y tu tiempo para ser un poco el conductor del tema hoy. A todos los que participaron, como siempre, muchísimas gracias. Por favor, si quieren proponer temas, nos mandan por WhatsApp, por mail, por donde sea, y nosotros con mucho gusto vamos a incorporar las propuestas de ustedes dentro del calendario de temas. La idea es mantener el contacto viernes a viernes y seguir debatiendo. Beatriz, el cierre es todo tuyo. Bueno, más que cierre es apretar el botón para cerrar. Encantado, todo Giancarlo, tuyo. Aprendimos muchísimo. De distintos países seguramente estamos tomando esta experiencia, primero que nada, pendientes de que funcione allá, y seguro para evaluarlo y aprender mejor la protección de las creaciones locales. Nos saludamos entre todos. El próximo viernes IP Time tenemos un tema distinto, es la imagen, el derecho de imagen en la moda.
Nuestra speaker va a ser la doctora Susi Bello Nol. Va a moderar Silvina, y bueno, yo también voy a estar en la parte operativa y una encuesta. Bueno, seguimos adelante. Un gusto vernos a todos. Giancarlo, ya sos un amigo del Club Epitime. Luego vamos a hablar de eso. Gracias, Beatriz. Gracias. Chao, gracias. Cuídense. Gracias a todos. Que tengan buen día. Cuídense. Chao, chao. Coman rico. Gracias.